Ya, vamos a empezar con, perdón. Ya, ahora sí, vamos a empezar con lo que es suma de vectores, ¿sí? Quizá para algunos ya les parezca algo sencillo, pero es por donde se comienza, desde la parte más básica para ir subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el tema de estática es uno de los temas más importantes en lo que es física. ¿Por qué? Porque estudia los cuerpos. Estática y dinámica prácticamente es física. Simplemente es eso, estática y dinámica. Entonces, para eso vamos a empezar con lo que es suma de vectores. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la suma de vectores. Primero, yo supongo que ya la mayoría, o bueno, todos saben lo que es un vector. Es un ente matemático que tiene tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre escalar? ¿Cuál es la diferencia entre escalar y vector? La diferencia es que escalar es una magnitud y vector tiene dirección, módulo y sentido. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para sumar vectores gráficamente, podemos hacerlo por el método del paralelogramo, que es sumar dos vectores y la unión de esos dos vectores simplemente será el vector resultante. Como acá podemos observar, tenemos un vector P y un vector Q, y la suma de esos dos vectores no es nada más que el vector P más Q, este que está pintado de color azul. En las propiedades de la suma de vectores podemos nombrar que son conmutativos, es decir, es lo mismo P más Q que Q más P, ¿sí? Tiene, llega a dar el mismo resultado. Luego, si yo divido este paralelogramo, si yo divido este paralelogramo en dos, obtengo dos triángulos. ¿Me están escuchando, verdad? Quizás no me están escuchando. Sí, Vale, Sí, vale. Si yo divido este paralelogramo en dos, pues me genera dos triángulos. Y es con lo que generalmente se trabaja. Es decir, puedo seleccionar esta parte del paralelogramo, que es este triángulo, o esta parte del paralelogramo, que es este otro triángulo. Este método se llama el método del triángulo y es sumar cabeza-cola, es decir, el vector P más el vector Q y uno el punto que inicia el vector P hasta el vector Q. Ese es mi vector resultante. ¿Sí? Que parte de la definición del vector paralelogramo, de la suma por el método del paralelogramo. Las de esta no es nada más que la inversa de la suma, es decir, P menos Q no es nada más que P más menos Q. Es decir, que este vector menos Q cambia de sentido. Sí, este vector menos Q cambia de sentido ya que estaba apuntando hacia acá, como acá pueden observar, cambia de sentido y ese es el vector P menos Q. Simplemente es de esa manera que se realiza la suma y la resta de vectores. Otro método para poder sumar vectores gráficamente es el método del polígono, que simplemente es un desglose de el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque
aquí yo tengo un vector P, un vector Q y un vector S, la suma será todo esto. ¿Pero cómo? Si yo sumo primero el vector P con el vector Q, me resulta el vector P más Q. Y si ahora yo este vector P más Q sumo el vector S, pues me resulta este vector P más Q más S. Pero para no hacer ese procedimiento largo, simplemente, ¿qué es lo que hago yo? Yo tengo vectores libres, cualquier vector. ¿Qué es lo que hago yo? Parto de un vector, me dicen sume P más Q más S. Bueno, parto de este vector que es P y 1 cabeza cola. Es decir, este método se llama el método del polígono, se llama, o el método del polígono se llama el método de la cabeza cola. ¿Qué? Que simplemente a partir del vector P, uno los otros vectores restantes, claro, que tengan su misma dirección, nada más. Para ya no hacer este procedimiento, lo que hago es unir estos vectores y será P después a la cola de este vector Q, perdón, a la cabeza de este vector P, 1 el vector Q. Luego, 1 el vector S y simplemente ese será mi resultado. Eso es el método que es el método del polígono, ¿sí? Simplemente esos métodos son los métodos para poder sumar vectores. Analíticamente se puede sumar ya, analíticamente. P más Q más S, este es el método del polígono, ¿sí? Y agrupando, se podría decir, o sí, la propiedad asociativa es lo mismo sumar P más Q más S que sumar P más Q, perdón, S, Q más P, ¿sí? Aquí nos dice P más Q más S, es lo mismo que sumar S más Q más P, nada más. Ahora, el producto de un escalar por un vector. Simplemente cuando nosotros multiplicamos a un número, un escalar es un número y un vector tiene magnitud, tiene dirección y sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros al multiplicar un número por un vector, lo que hace ese número simplemente es, si yo, por ejemplo, multiplico por un número 5 a un vector, entonces lo que va a hacer ese número 5 es alargarme este vector, es decir, la magnitud crece y será 5. Si yo multiplico por un escalar negativo, es decir, por un número negativo, lo que va a hacer es cambiar de dirección, cambiar de sentido. Es decir, estaba apuntando hacia allá y ahora estará apuntando hacia acá. Luego, en sí, esto es resultante de varias fuerzas concurrentes. Es decir, las fuerzas concurrentes simplemente son cuando concurren a un punto, es decir, las direcciones, las líneas de acción. Vean, este es un vector, otro vector y otro vector están coincidiendo en un punto, que es el punto A, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? Que ya que a esto es lo que se llama fuerzas concurrentes. Y para nosotros sumar simplemente agarramos el vector P y ya con esta misma dirección es que empezamos a sumar todos los vectores. Agarramos el vector P, luego a partir del vector P sumo el vector Q y luego sumo el vector S. Y unimos el punto inicial del vector P con el punto final del último vector. Y a eso es a lo que se llama la suma vectorial, que es el vector resultante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay dos teoremas que son muy importantes en lo que es en suma de vectores, ¿sí? En la estática de partículas, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Este es el teorema del seno y este es el teorema del coseno. ¿Qué es lo que nos dicen ambos teoremas? ¿Por qué son muy importantes? Porque generalmente esto es lo que nos ayuda a resolver
los problemas estáticos. ¿Por qué? Porque acá nos dice el teorema de los senos. ¿Qué nos dice? Que cada lado opuesto a su ángulo no es nada más que igual al otro lado opuesto a su ángulo. Es decir, yo tengo acá el lado A y su ángulo opuesto a este lado es el ángulo alfa. Yo tengo acá el lado B, el vector B, y el opuesto de este lado es el vector beta. Yo tengo acá el vector C y el opuesto de este lado es el vector gamma. Entonces, lo que nos dice este teorema es que cada lado a su ángulo opuesto es igual a cada lado a su ángulo opuesto. Es decir, A entre el seno de alfa es igual a B entre el seno de beta y esto es igual a C entre el seno de gamma. Es eso lo que nos dice el teorema de los senos. Ahora, el teorema de los cosenos. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de los cosenos? ¿Por qué es tan importante el teorema de los cosenos? El teorema de los cosenos no nos dice nada más que la suma de los cuadrados de los dos lados, perdón, un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados menos el doble de los dos lados por el coseno de ese ángulo. Es decir, yo quiero hallar este lado A. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Bueno, Sí, ahora sí te escucho. No te bueno, escuchaba. ya, bueno, está bien. ¿Qué nos dice? Este es el teorema de los cosenos. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de los cosenos? Nos dice que para hallar un lado de un vector o un lado de un triángulo de vectores, no es nada más que sumar los otros dos lados al cuadrado. Es decir, yo quiero hallar el lado A, entonces no es nada más que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. La suma de los dos lados elevados al cuadrado. Menos el doble producto de los dos lados, es decir, 2 por B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado al que quiero hallar. Es decir, yo quiero hallar este lado A, ¿verdad? Entonces, el ángulo opuesto al lado A simplemente es el ángulo alfa. Entonces, lo que nos dice es este teorema que para hallar un lado de un triángulo o un vector, simplemente es aplicar estas formulitas, que simplemente estos representan el teorema de los cosenos. Si yo quiero hallar, en este caso, el vector, el lado C, por ejemplo, si yo quisiera hallar el lado C, no es nada más que C cuadrado es igual a cuadrado a un lado más el otro lado elevado al cuadrado menos 2 por A, perdón, 2 por A por B por el coseno de gamma, que es el ángulo opuesto. Es decir, para hallar un lado, tenemos que tener en cuenta el ángulo opuesto al lado al que queremos hallar. Si yo quisiera hallar el lado B, el ángulo opuesto al lado B, a este lado, es el ángulo beta. Entonces, B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de este ángulo al que quiero hallar, que es el ángulo beta. ¿Para qué nos sirve esto? Este teorema nos sirve para hallar lados de triángulos de fuerzas, como vamos a ver más adelante. Y este teorema nos sirve para hallar ángulos. Pero con este teorema también podemos hallar ángulos. ¿Cómo? Simplemente despejando el ángulo y, bueno, despejando este ángulo alfa, pasando esto a restar, esto a sumar,
y puedo hallar este ángulo. ¿Para qué nos sirven entonces estos dos teoremas? Para hallar lados de un triángulo, es decir, vectores, fuerzas de un triángulo o ángulos, nada más. Ahora, para determinar la fuerza, aquí nos dice, determine la fuerza F y la magnitud de las resultantes si se requiere que la misma se encuentra a lo largo del eje Y. O sea, ahora vamos a aplicar ese teorema. Vamos a encontrar, nos dice, halle la fuerza resultante de estas dos fuerzas con sus respectivos ángulos. Aquí tienen sus respectivos ángulos. Esta fuerza de 200 libras tiene un ángulo de 30 grados respecto al eje X. Esta fuerza tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje Y. Entonces, para hallar esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acá está el método del paralelogramo. ¿Sí? Acá simplemente trazamos líneas paralelas a cada fuerza. Y el punto de intersección de esas dos líneas, unimos este punto con ese punto y ese es el vector resultante. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos estos dos vectores, ¿sí? Trazamos líneas paralelas. Trazamos estas dos líneas paralelas. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Unimos este punto con este punto. Y esa es la fuerza resultante. ¿Qué nos pide? La fuerza resultante. Pero ¿y para qué son estos ángulos? ¿Para qué? Bueno, en sí nosotros en este momento lo estamos haciendo gráficamente, pero para hacerlo analíticamente necesitaríamos estos ángulos. Observen que acá es 30 grados. ¿Sí? Acá tenemos un ángulo de... Aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, miren que esta línea, el eje Y con este eje X forman un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Forman un ángulo de 90 grados. Entonces, para yo saber este ángulo, simplemente digo que si este ángulo, es decir, es un ángulo recto, ¿verdad? Esta línea horizontal con este eje vertical Y es un ángulo recto y un ángulo recto nosotros sabemos que mide 90 grados. Entonces, nosotros si queremos hallar este ángulo no es nada más que el ángulo complementario a 30 grados. Para que todo este ángulo valga 40 grados, pues simplemente será 30. ¿Cuánto yo necesito para que todo este ángulo sea de 90 grados? Pues 60 grados. Y aquí lo tengo. 60 grados. ¿Sí? Ahora, acá tengo este ángulo de 30 grados, que es este mismo ángulo de 30 grados. Está con la horizontal. Por ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que este ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque miren, este ángulo está con la horizontal. Este ángulo está con la horizontal. Este ángulo también es un ángulo con la horizontal. Y este vector es el mismo, tanto para este ángulo como para este ángulo. Entonces se dice que este ángulo es igual a 30 grados. Y el ángulo complementario a 30 grados, ¿cuánto será? Pues llega a ser 45 grados. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo tengo 45 grados, este ángulo de 45 grados, ¿verdad? Como les iba diciendo, este vector divide a este triángulo con este otro triángulo. Entonces, este 45 grados valdrá estos mismos 45 grados. Y como esto vale 60, esto vale 45, que es 105 grados, los ángulos internos de un triángulo, sea cual sea, no importa que sea un triángulo rectángulo, oblicuángulo, obtusángulo, los ángulos internos de cualquier triángulo no es nada más que 180 grados, perdón,
300. La suma de una de los triángulos internos de un triángulo rectángulo me tiene que dar 360 grados. Perdón, 180 grados. 180 grados. Entonces, acá tendremos 60 más 45, 105. Más, esto simplemente será eso, ¿no es cierto? Ahora sí es lo que vamos a entrar a este tema, que es el equilibrio de una partícula. Las condiciones para el equilibrio de una partícula. Aquí nos dice, te dice que una partícula está en equilibrio si permanece en reposo o tiene una velocidad constante. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, lo primero que... Cuando nosotros estamos hablando de equilibrio, lo primero que se nos viene a la mente es algo que está estático, ¿verdad? Algo que está quieto, se podría decir. Entonces, el equilibrio de una partícula simplemente nos dice que es el estudio de un cuerpo, bueno, de una partícula en reposo. El equilibrio estático se usa para describir un objeto en reposo. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley de Newton. ¿Y qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve en una línea recta con velocidad constante, pues tiende a permanecer en estado de equilibrio, es decir, en forma balanceada. Entonces, para nosotros equilibrar una partícula, la única condición necesaria es tener sumatoria de fuerzas. Nada más. Aún no vamos a llegar al tema de momentos. ¿Por qué? Porque estamos analizando simplemente una partícula. Y una partícula nosotros lo definimos como un punto, nada más. Entonces, como estamos hablando de fuerzas concurrentes, es decir, fuerzas que concurren en un punto, nosotros solo vamos a hablar de sumatoria de fuerzas en este capítulo, ¿sí? Sumatoria de fuerzas. Ya, ahora lo que vamos a hablar es en tipos de fuerzas, ¿sí? Tenemos distintos tipos de fuerzas. Por ejemplo, una fuerza se llama fuerza gravitatoria, que nosotros lo conocemos como el peso, ¿sí? ¿Y qué es el peso? El peso no es nada más que una fuerza que se ejerce por la atracción de la Tierra, por eso es que se llama fuerza gravitatoria. Es una fuerza que es ejercida debido a la atracción por la Tierra. Todo cuerpo se siente atraído por la Tierra. Es decir, todo cuerpo siempre tiene peso, toda partícula siempre tiene un peso. ¿Sí? Como acá podemos observar, el peso, generalmente el peso de un cuerpo se encuentra en el centro geométrico de ese cuerpo, es decir, en el centro de gravedad de ese cuerpo. La magnitud de un peso no es nada más que multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad, donde la gravedad es constante, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés es de 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es una fuerza gravitatoria, es decir, el peso, nosotros lo entendemos como fuerza gravitatoria. Todo cuerpo, por más que sea una partícula, siempre tiene un peso, ¿sí? Tenemos otro tipo de fuerzas, que es las fuerzas de contacto. ¿Qué son estas fuerzas? Pues estas fuerzas simplemente son las que resultan del contacto entre cuerpos. Por ejemplo, nosotros acá en la imagen podemos ver que hay varias personas empujando un automóvil. Entonces, cada una de estas personas está ejerciendo una fuerza al automóvil, ¿sí? Cada una de estas personas está ejerciendo una fuerza. Por ejemplo, acá nosotros vemos en la imagen. Yo, al apoyar mi mano en la pared, lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza. Pero hay una tercera ley de Newton, ¿verdad?
que es el principio de acción y reacción. ¿Qué me dice? La superficie de la mano ejerce una fuerza sobre la superficie de la pared, que se puede representar con un vector. Claro, estamos representándolo con un vector que es fuerza. La pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la mano. Es decir, nosotros, cualquier cosa, al apoyarnos a algún lado o al dar un golpe, nosotros sentimos ese mismo golpe. ¿Por qué es eso? Eso se debe al principio de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, debido al principio de acción y reacción, es que esta fuerza, yo produzco una fuerza con mi mano y la pared me devuelve otra fuerza que tiene la misma magnitud, es decir, los dos vectores son lo mismo. En lo que se diferencian es en el signo. ¿Por qué? Porque yo al apretar esta fuerza, me devuelve una fuerza menos F. ¿Sí? Es eso las fuerzas de contacto. Es decir, cuando nosotros veamos dos cuerpos que están en contactos, cada cuerpo tendrá una fuerza de acción y reacción. Ahora, lo que vamos a ver son cuerdas y cables. Estamos analizando de a poquito, ¿sí? Los tipos de fuerzas, porque ya más adelante se vienen directamente para todo esto. ¿Para qué estamos analizando estos tipos de fuerzas? Para poder analizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que es la estática. Analizar diagramas de cuerpo libre, es decir, yo tengo un objeto y analizo qué fuerzas actúan sobre el objeto. Entonces, para eso es lo que estamos estudiando, los tipos de fuerzas. Tenemos otro, que son las cuerdas y cables. Observen esta figura. Yo tengo esta figura que está amarrada aquí por una cuerda y acá por una cuerda. Si yo lo analizo desde este punto, desde este objeto, lo pondremos una roca o algo. Si yo analizo desde este objeto, lo que me está produciendo esto es una tensión analizando desde este cuerpo. Es decir, las cuerdas y los cables lo que producen son tensiones. Generalmente producen tensiones. Pueden producir quizá compresión, pero eso generalmente las cuerdas producen tensiones, ¿sí? Compresión rara vez, ¿por qué? Porque siempre están sujetando algún material. ¿Para qué? Para que ese material no se mueva. Es por eso que estas cuerdas generalmente siempre dan a tensión. Si yo analizo acá, a partir de este objeto, me está produciendo una fuerza de tensión, ¿verdad? Dirigido a este lado. Y si yo analizo a partir de esta grúa, lo podemos llamar grúa, lo que está haciendo es producirme una fuerza de tensión. ¿Y por qué está menos T? ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando este objeto y es por eso que está menos T. Miren, hemos supuesto que el cable es recto y que la tensión donde el cable se conecta al contenedor es igual a la tensión cerca de la grúa. Esto es aproximadamente cierto si el peso del cable es despreciable. Es decir, bueno, en definitiva, un cable siempre produce tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están haciendo que el cuerpo no se mueva, que el cuerpo permanezca estático. Ahora tenemos otro tipo de fuerzas, que son las poleas. Generalmente este tipo de poleas aparecen en lo que es los problemas, ¿verdad? ¿Qué es una polea? Una polea se puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o de un cable. Cuando la polea puede girar libremente y la cuerda o el cable es estacionario, o bien hace girar la polea. Es decir, tenemos dos tipos de polea. Uno, que es una polea fija. Vean, aquí es fija. Lo que yo estoy jalando este objeto, ¿verdad? Estoy jalando con una fuerza de tensión, es decir, estoy estirando ese objeto. Entonces, la fuerza se transmite a través de toda la cuerda. Es decir, yo acá puedo entender como una fuerza de tensión y acá igual yo entiendo como una fuerza de tensión. Es decir, las cuerdas y las poleas lo que hacen es transmitir las fuerzas.
¿sí? Transmitir las fuerzas. Por ejemplo, aquí miren, tengo una tensión 1 y aquí tengo una tensión 2, pero resulta que estas dos tensiones son iguales. ¿Eso debido a qué se debe o por qué es el motivo? Pues no es nada más que esta tensión se transmite. Es decir, si yo jalo esta cuerda, pues esta cuerda igual subirá, jalará. Y si yo jalo esta cuerda, lo llamaremos tensión 2, pues será igual a la tensión 1. ¿Por qué? Porque igual esta cuerda será jalada. Entonces, las poleas, las poleas con cuerdas lo que hacen es transmitir las fuerzas. Nada más, simplemente transmiten las fuerzas. Ahora, vamos a analizar otro tipo de fuerza, que es la fuerza elástica. Acá pueden ver un resorte, ¿verdad? Acá están viendo un resorte. Un resorte no es nada más que puede actuar a una fuerza de tensión o una fuerza de compresión. Miren, acá tenemos un resorte que está, se puede decir, conectado a esta pared. Bueno, observen bien el resorte. Inicialmente, el resorte yo lo tenía acá, donde ven el puntero, acá yo lo tenía el resorte. Al aplicar una fuerza, lo que yo hago es jalar el resorte, es decir, estiré este resorte. Inicialmente, mi resorte simplemente medía hasta acá, hasta esta recta. Yo al jalar con una fuerza, lo que hice fue jalar mi resorte y se me produjo una nueva distancia. ¿Sí? Si esta era mi longitud original, se me produjo una nueva distancia. Y bueno, esta será la longitud final. Entonces, lo que hacen los resortes es jalar o comprimir. Si yo aplicaría una fuerza en sentido contrario, yo comprimiría este resorte. Y lo que sucedería es que la longitud variaría de acá hacia acá. Es decir, variaría hacia el sentido inverso como está en este momento. Entonces, el resorte generalmente se define como algo que se puede jalar o algo que se puede comprimir, ¿sí? Ese es un resorte y viene dado por una fórmula, que es la ley de Hooke, ¿sí? Aquí nos dicen, por ejemplo, un resorte elástico lineal o cuerda de longitud se usa como soporte de una partícula. Acá nosotros tenemos una partícula. Dijimos que una partícula se puede representar como un punto, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una partícula. Su longitud cambiará en proporción directa a la fuerza que actúe sobre él. Es decir, mientras más yo aplique una fuerza de mayor magnitud, es decir, cuando yo aplique una fuerza mayor al resorte, lo que va a suceder es que este resorte se va a alargar más y va a crecer esta longitud S. ¿Sí? Va a seguir creciendo. Cuando más sea la fuerza, pues más se irá jalando. Ahora, la magnitud de la fuerza que recibe en un resorte elástico es que la fuerza es igual a K por S. Esta es la fórmula, ¿sí? Del resorte. ¿Qué significa esta fórmula? Nosotros definimos F igual a K por S. ¿Qué significa? K es una constante de proporcionalidad, es decir, esta K es una constante. Generalmente en los problemas ya nos vienen dando esta constante de rigidez. Se llama constante de rigidez o puede llamarse también constante de elasticidad. ¿Sí? Puede llamarse de una de las dos maneras. Entonces, K es una constante y S, o también en algunos libros aparece como X, ¿verdad? X. Es la distancia que se ha alargado. Es decir, ese es el alargamiento que ha ocurrido al yo aplicar esta fuerza. ¿Sí? Ese es ese. Y miren aquí, si yo resto, aquí al jalar esta fuerza me produce una nueva longitud que lo voy a llamar L, o también puedo llamarlo longitud final. Si yo resto esta longitud final menos esta longitud, es decir, yo resto esto menos esta longitud inicial, lo que me produce es S.
Y esto es lo que nos dice, que S es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Si si S, que es la longitud alargada, es positiva, pues se dice que está produciendo un alargamiento. Y si S es negativa, lo que está produciendo es un acortamiento, es decir, el resorte se está comprimiendo. ¿Sí? Eso es lo que significa esta fórmula de resortes, que esta fórmula se llama la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, K es una constante de proporcionalidad y S no es nada más que la distancia alargada. Nosotros para resolver cualquier problema nos pueden decir, supongamos, la longitud inicial era de tantos. Entonces nosotros cuando nos dicen la longitud inicial o la longitud original era, nosotros entendemos por esta manera. Entonces lo que nos tendríamos que hallar es la longitud final. Sí, entonces la fuerza elástica o la fuerza de los resortes simplemente es K por S, donde K es una constante de proporcionalidad que incluso se encuentran en tablas. Son las constantes, en sí esta K es una constante del material del que está hecho el resorte. Entonces, por eso es que se encuentra en las tablas, ¿ya? Y S no es nada más que la longitud final menos la longitud inicial, es el alargamiento, ¿sí? El alargamiento. Ahora, vamos a aplicaciones. Observen aquí. Lo que aquí ustedes están observando es una grúa, ¿sí? Una grúa. Nos dice la grúa está levantada una carga. Para decidir si las correas que sostienen a la carga con el gancho de la grúa fallarán, usted necesita conocer las fuerzas en las correas. ¿Cómo hallaría estas fuerzas? Es decir, lo que yo quiero saber es que si esta cuerda va a poder soportar a todo este objeto. Lo podemos llamar un objeto, ¿sí? Un objeto. Entonces, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero decidir es que si esto va a poder soportar a este objeto. Esto lo representamos acá de esta manera. Miren, acá se produce una tensión. Nosotros analizando, ven este puntito, pues nosotros analizamos en ahí, decimos, acá es una tensión, se produce una fuerza de tensión. Y como todo cuerpo tiene un peso o una fuerza de gravedad, pues está siempre apuntado hacia abajo. Entonces, se dice que este cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la tensión tendrá que ser igual al peso. ¿Para qué? Para que este cuerpo esté en equilibrio. Es decir, si nosotros realizamos la primera condición de equilibrio, que les mostré hace un momento, ¿verdad? Que es sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que yo puedo decir es que la tensión es igual al peso. Es decir, en este momento, este cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de tensión que está soportando que este objeto, como pueden ver aquí, que este objeto no caiga. Estas son correas que se amasan al objeto. ¿Para qué? Para luego amasarlo, se puede decir, a una soga, se podría decir, para poder sujetarlo. Entonces, este cuerpo se encuentra en tensión y está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de tensión que está soportando que este peso no caiga debido a su peso. Luego, miren, acá tenemos otro tipo de objeto. En sí, estos son aplicaciones de la vida real. Estamos viendo lo que es aplicaciones de la vida real, cómo podríamos modelarlo a nuestro problema. Nosotros aquí vemos un objeto, acá vemos, lo podemos llamar, no sé, un objeto que sostiene a todo este objeto. Acá nosotros vemos un tipo triángulo, ¿verdad? Donde acá está el punto A, el punto B y el punto C. Y acá está una cuerda de tensión. Y miren, aquí incluso está una polea. Aquí está una polea. Y una polea transmite las fuerzas, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, para un casete de peso dado, ¿cómo encontraría las fuerzas en los cables AB y AC? Es decir, si usted o si nosotros diseñáramos una valla separadora como la que se está utilizando aquí, usted necesitaría conocer las fuerzas para asegurarse que no fallará el aparejo. Este es un aparejo, sí. Este es un aparejo. Es decir, nosotros lo que tuviéramos que saber es cuánto de fuerza hay aquí y cuánto de fuerza hay aquí. ¿Para qué? Para que este objeto no falle. Es decir, para que sujete a este objeto.
Eso es lo que nos está diciendo este problema. Y acá en el diagrama de cuerpo libre nosotros los representamos esta tensión AB, nosotros los representamos con una tensión. Esta tensión AC, nosotros los representamos una tensión. Lo que nosotros estamos analizando es este punto, el punto A, este anillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de aquí se está produciendo una tensión, pero también acá, a partir de aquí se está produciendo unas fuerzas que están jalando hacia abajo al material. Entonces, lo que nosotros queremos es equilibrar el material. Entonces, acá tenemos una fuerza de tensión que es esta misma fuerza de tensión. Y acá tenemos otras dos tensiones debido a que estas están siendo atraídas por este objeto, es decir, se transmiten el peso de este objeto. Es por eso que en el diagrama está dibujada una tensión hacia arriba y la tensión AB y la tensión AC está dibujado hacia abajo. Otro. Para una fuerza dada ejercida en el colgante del remolque del bote, ¿cuáles son las fuerzas en los cables del tirante? ¿Qué tamaño de cable debe utilizar? Aquí en el problema, nosotros estamos viendo que esto es un bote y está siendo jalado, ¿no es cierto?, por un remolque. Entonces, nosotros lo que queremos conocer es cuánto es esta tensión, cuánto es esta tensión. Y lo que nosotros hacemos es analizar en este punto B. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento estamos en estática de partículas. Y lo que nosotros analizamos en este punto B es cuánto es esta tensión que va del punto B al punto D, cuánto es esta tensión que va del punto B al punto C, y cuánta es esta tensión que va del punto B al punto A. Lo que nosotros estamos haciendo es analizar este sistema. ¿Para qué? Nos dicen cuáles son las fuerzas en los cables del tirante. Y también nos dicen qué tamaño de cable deben utilizar. ¿Qué tamaño de cable deben utilizar? Es decir, el tamaño de los cables. Miren, para nosotros poder equilibrar, miren, por ejemplo, aquí está 50 kilonewtons. Y entonces nosotros tenemos que generar una fuerza equivalente a 50 kilonewtons. ¿Para qué? Para poder equilibrar el cuerpo. Ahora, vamos a pasar a un tema que es componentes de fuerzas en el plano. Nosotros ya vimos, o ya les mostré hace un momento, lo que es sumar vectores por el método del paralelogramo, por el método del triángulo y por el método de los polígonos. Ahora, miren, observen, yo tengo una fuerza, ¿sí? Acá está mi sistema de coordenadas X y Y. Yo tengo una fuerza. Una fuerza tiene magnitud, tiene dirección que está definido por su ángulo, es decir, la orientación hacia el eje X, y tiene sentido. Miren, aquí está el sentido. ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí? Queremos descomponer esta fuerza. Está en el plano XY. Lo que queremos nosotros es descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, yo tengo este ángulo θ y tengo esta fuerza. Aquí miren, yo podría decir que Fx más Fy es igual a F. ¿Por qué? Porque este es un paralelogramo, ¿no es cierto? Claro, es un rectángulo, pero un rectángulo es igual a un paralelogramo. Entonces, yo lo que quiero aquí es descomponer esta fuerza. ¿Qué es lo que hago? Tengo este ángulo θ. Observen que este vector Fy, esta fuerza Fy, es esta misma Fy. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo. Mira, ¿por qué? Porque son paralelos. O también podría decir que esta fuerza X es la misma que esta fuerza X, ¿sí? Entonces se me produce un triángulo rectángulo. Y nosotros, por identidades trigonométricas, podemos determinarlo. ¿Cómo? Aplicando el coseno. ¿Qué nos dice el coseno? El coseno de θ no es nada más que el cateto opuesto, que es Fy en este caso. Estamos analizando este triángulo. Como les dije, esta fuerza Y es la misma que esta fuerza Y. Claro, aquí no está representado, pero es la misma. Entonces, aplicando el teorema del seno, seno me dice que es el cateto opuesto, que será Fy, entre la hipotenusa, que es F. Si yo despejo Fy, me quedará F por el seno de θ. ¿Qué nos dice coseno? Coseno no es nada más que coseno de θ es igual a Fx entre F.
fx entre f. Si yo esta f que tuviera que estar aquí paso a multiplicar, me quedará f por el coseno de θ. ¿No es cierto? Entonces, la fuerza X y la fuerza Y ya lo tengo descompuesta. Y en aquí generalmente hay un truco, que es que acá yo tengo este ángulo θ, ¿verdad? El cateto que está adyacente, se podría decir, a este ángulo, es decir, el cateto que está al lado de este ángulo, siempre va a ser coseno. Y el cateto opuesto a este ángulo siempre va a ser seno. Es lo que para ya no estar descomponiendo seno entre coseno, no. Directamente yo puedo decir que para hallar fx, para descomponer esta fuerza en su componente rectangular x y en su componente rectangular y, simplemente digo, para determinar fx no será nada más que la magnitud de la hipotenusa, que es f por el coseno de θ, nada más. Y para determinar fy no será nada más que f por el seno de θ, nada más. Ese es un truco. Ahora, tenemos la notación vectorial de fuerzas. Ya, lo que estamos haciendo aquí es, ya lo descompusimos, ¿verdad? Hay otra notación. Un vector se puede expresar de dos maneras, ya sea de esta manera, que nosotros lo conocemos esta notación como notación vectorial. ¿Por qué? Porque miren, aquí está la componente y la componente j, es decir, estos son los vectores unitarios. El vector unitario y, que siempre va en la dirección del eje x, y el vector unitario j, que siempre va en la dirección del eje y. Entonces, en vez de expresar de f de x y f de y, yo puedo expresarlo como f de x por y f de y en j. Es decir, este vector se puede expresar de esta manera, como f de x en y más f de y en j. Nada más. Es una notación vectorial. Y hay una notación escalar que es, bueno, este ya es el resultante de un sistema de fuerzas. Yo tengo aquí un sistema de fuerzas, tres vectores que están apuntados. Yo podría poner este vector más acá quizás, o más aquí, o aquí. ¿Y qué es lo que yo digo? Que la fuerza resultante de estos tres vectores, nosotros podríamos sumarlo por el método del polígono, ¿verdad? Es decir, unir este vector F3, unirlo a F1 y luego este vector F2, unirlo acá, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a hacer vamos a descomponer cada vector en sus componentes, ¿sí? Es decir, el vector F1 lo vamos a descomponer en su componente Y y en su componente J. El vector F2 en su componente X y en su componente Y. Entonces decimos que la fuerza resultante en X será igual a la sumatoria de todas estas fuerzas en X. Y la fuerza resultante en Y no será nada más que la sumatoria de todas las fuerzas en Y. De esta manera. Lo que yo hice aquí tenía estos tres vectores, ¿verdad? Lo único que hice fue descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Tengo su componente en X, tengo su componente en Y, de cada vector. Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta lo que es los signos. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta los signos. ¿Por qué? Porque aquí digo fuerza resultante en X, la sumatoria de todas las fuerzas que van en la dirección X. Una vez descompuestas, yo sumo todas las fuerzas. Y será F1 en X. Menos. ¿Por qué es este menos? ¿Por qué es este menos? Debido a que esta fuerza va en el sentido de X negativo. Es decir, acá yo tengo mi eje X positivo, mi eje Y negativo. X negativo, Y negativo. Entonces digo este menos, ¿por qué? Porque este vector va en el sentido negativo. Entonces será menos la fuerza 2 en X y más la fuerza 3 en X. Es decir, fuerza 1 y la fuerza 3 van en X positivo y la fuerza 2 van en X negativo. Y es lo que me está diciendo aquí. La fuerza resultante en Y no es nada más que la suma de todas las fuerzas. Ojo, si van en el sentido positivo, se considerará positivo. Y si van hacia abajo, se considera negativo. Entonces digo, F1 en Y
más F2 en Y, que es este, menos F3 en Y. Lo mismo, debido a que este vector está apuntando hacia abajo. Simplemente debemos tomar bien en cuenta los signos. Muchas veces quizá podríamos, según nosotros, estar haciendo bien el problema, pero en lo que nos podemos estar equivocando es en los signos. Ahora, ya tenemos la fuerza resultante, que es esta, de la suma de sus anteriores tres vectores. Entonces, bueno, entonces, lo que aquí tengo es la fuerza resultante que resulta de la suma de los anteriores tres vectores. Acá tengo la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Por el método del polígono, pues me resulta esta fuerza resultante, con su respectivo ángulo, es decir, con su respectiva dirección. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo quiero es hallar la magnitud total de este vector. ¿Por qué? Porque este vector está expresado en FRX y en FRY. Es decir, este vector está expresado en sus componentes. Lo que yo quiero es hallar esta magnitud. Considerando nuevamente que este vector es el mismo que este, tengo nuevamente un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras, pues esta fuerza resultante no será nada más que la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Eso es para hallar la magnitud de esta fuerza resultante, ¿sí? Y para hallar este ángulo, teniendo este al lado y este lado, es decir, teniendo FRY, teniendo FRX, ¿qué identidad trigonométrica podemos aplicar? Nada más que tangente, ¿verdad? Tangente es igual a FRY entre FRX. Es decir, yo digo, tangente de θ es igual a FRY, la fuerza resultante en Y, entre la fuerza resultante en X. Entonces, despejando este ángulo me quedará tangente a la menos 1 del ojo. Esto tomen bien en cuenta que es valor absoluto de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X para hallar este ángulo. ¿Por qué está en valor absoluto? Quizá en algunos textos no está así, pero ¿por qué tiene que ser en valor absoluto? ¿Por qué? Porque puede que la fuerza resultante en X no nos haya dado en el eje positivo, sino nos haya dado en el eje X negativo. Es decir, esta fuerza resultante puede que haya estado en este eje. Entonces, nosotros no consideramos el signo al tomar el ángulo. Al tomar el ángulo, nosotros no consideramos el signo. Por eso es que es en valor absoluto. Esto siempre va a ser positivo. Sistema de fuerzas coplanares. Este es un ejemplo de sistema de fuerzas coplanares en 2D. Miren, nosotros tenemos acá este anillo, ¿sí? Nosotros tenemos acá este cuerpo que pesa 40 kilogramos y analizando en este anillo, pues tendremos una tensión acá, otra tensión y un peso. Miren, nos dice, para hallar las tensiones en los cables para un peso dado del cilindro, usted necesita aprender a dibujar diagramas de cuerpo libre. Y es aquí donde empieza en realidad la estática. Porque muchos directamente quieren entrar a cuerpos rígidos, quizás a momentos de fuerza y todo eso. Pero aquí es donde tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque al analizar el diagrama de cuerpo libre en una partícula, vamos a empezar a tener en cuenta todo el tipo de reacciones que cada partícula tiene. Entonces, para hallar las tensiones, necesitamos aprender a dibujarlos bien los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, los diagramas de cuerpo libre son uno de los temas más importantes que cada uno de nosotros debemos saber. Entonces debemos saber dibujar y utilizar tanto para la estática como para las otras materias. En sí, nosotros para resolver cualquier problema, no solo de estática, para cualquier problema, ya quizás sea de dinámica o de otro tipo de temas, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre.
es decir, aislar el cuerpo. Miren, aquí nos dice, ¿qué es un diagrama del cuerpo libre? Es un dibujo que muestra todas las fuerzas externas que actúan en una partícula. Nosotros aislamos el cuerpo. Nosotros aislamos este cuerpo, es decir, este cuerpo. Ya no consideramos esta reacción en D, tampoco esta reacción en B. Eso es lo que nos dice. Es un dibujo que muestra todas las fuerzas externas que actúan en una partícula. ¿Por qué? Porque en realidad son la clave para ser capaces de escribir las ecuaciones de equilibrio. Nosotros, al tener un buen diagrama de cuerpo libre, podemos ser capaces de escribir lo que es las ecuaciones de equilibrio. Ahora, imagine que la partícula se aísla o corta y deja libre de sus alrededores. Miren, nosotros tenemos acá el cuerpo que está en el problema, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es analizar en el punto A, en este punto. Y entonces, analizando en este punto y trazando un eje de coordenadas X, Y, lo que va a suceder es que se producirá una fuerza de tensión en el eje X, una fuerza de tensión. Aquí tenemos una fuerza D, una fuerza de tensión D, una fuerza B, y miren, este peso que es de 40 gramos se transmite por esta cuerda. Entonces, esta cuerda llegará a ser el peso, ¿no es cierto? Este es un ángulo de 30 grados. Ya no consideramos esto, ya no consideramos esto. ¿Por qué? Porque estamos analizando una partícula. Al analizar un cuerpo rígido, es ahí donde ya vamos a considerar el tipo de reacciones que se produce. Pero nosotros estamos analizando una partícula, entonces simplemente nuestro diagrama de cuerpo libre referente a esta partícula será esta. Nada más. Ahora, desde el momento en que la partícula A está en equilibrio, la fuerza neta en A es 0. Esta fuerza es 0. ¿Por qué? Porque esta partícula está en equilibrio, entonces nos tiene que dar que la fuerza B más la fuerza C más la fuerza D nos tienen que dar ceros. O podemos decir que la sumatoria de todas las fuerzas es 0. Y esa es la primera ley de Newton. Es la primera condición para la estática de una partícula. Entonces, para una partícula en equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y podemos sumar escalarmente, es decir, sumatoria de fuerzas en X en Y más sumatoria de fuerzas en Y en J es igual a 0. Esta es una notación vectorial. Sí, yo puedo expresarlo como sumatoria de fuerzas igual a 0 o como sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, obviamente con sus vectores unitarios igual a 0, que es una ecuación vectorial, ¿no es cierto? O también podemos escribirlo de una manera escalar, que no es nada más que sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En sí, estas dos son ecuaciones de equilibrio y esto es necesario para poder determinar, supongamos, nos dicen determina la fuerza B o determina la fuerza D. Nosotros en este tipo de problemas de estática de partículas, a lo máximo que podemos llegar a resolver es para dos incógnitas. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos dos ecuaciones. Si tuviéramos más de dos incógnitas, el sistema ya es estáticamente indeterminado, se dice. Es decir, no podemos determinar. Si nos pidieran, determine la fuerza D, determine la fuerza B y el peso, pues no pudiéramos determinar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de dato. Entonces, necesariamente tuviéramos que tener algo de dato y esta ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, simplemente se puede resolver para dos incógnitas, nada más. Si hubiera más de dos incógnitas, se dice que el problema es indeterminado, no se podría resolver. Miren, aquí tenemos, ¿verdad? Dijimos que es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Aquí ya estamos solucionando el problema, es decir, estamos hallando la tensión que va del punto A al punto B y la tensión que va del punto A al punto D. Bueno, entonces lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y esto es igual a la fuerza B, que es esta fuerza. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. La fuerza B
como dijimos, que el ángulo es este es el ángulo adyacente a este triángulo, este lado es el ángulo adyacente. Entonces, yo digo automáticamente por el coseno de 30. Es decir, estoy descomponiendo cada vector en sus componentes. Será la fuerza en B por el coseno de 30 en X, es eso, ¿no es cierto? Menos la fuerza D, que no es necesario descomponer porque va en dirección del eje X. Es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza B. Como ya usamos el coseno, pues lo otro que tenemos que usar es el seno. Entonces me quedará la fuerza B por el seno de 30 grados, es decir, el seno de este ángulo 30 grados. Menos 392.4. ¿Qué es esto? Esto es el peso. ¿Por qué? Porque nosotros a multiplicar 40 por 9.81, que es la gravedad, el peso es masa por gravedad, nosotros a multiplicar, pues nos dará 392.4 newtons. Esto es el peso, que nosotros lo representamos aquí como una fuerza C. Resolviendo la segunda ecuación, nos da que la fuerza en B es igual a 785 newtons. De la primera ecuación conseguimos que la fuerza en D es igual a 680 newtons. Y miren estas flechitas. Esta fuerza en B va apuntando hacia el eje X positivo. Y esta fuerza D, es decir, esta fuerza D va apuntando en el eje X negativo, como lo podemos ver aquí. ¿No es cierto? Ahora, hay otro tipo de fuerzas, ¿no es cierto? Otro tipo de fuerzas que nosotros en física lo llamamos como una fuerza normal, una reacción normal, que es una reacción perpendicular. Si un objeto descansa en una superficie lisa, ojo, tiene que descansar en una superficie lisa, porque si tendría una superficie rugosa, ya tuviera que haber dos reacciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros consideramos una superficie lisa, es decir, que nosotros si quitamos esta tensión, esta polea, se podría decir, o esta rueda puede rodar libremente. Entonces, la superficie ejercerá una fuerza en el objeto que es normal a la superficie en el punto de contacto, justamente en este punto. Es una fuerza perpendicular, es por eso que se dice una fuerza normal. Anuando esta fuerza normal, en el cilindro, este es un cilindro, también está sometido a su peso, claro. Cada objeto siempre tiene un peso y ese peso siempre va a ser perpendicular o siempre va a ser con dirección al eje Y negativo, es decir, siempre va a ser con dirección, no importa que el objeto esté inclinado, que esté de otra inclinación, tenga un ángulo de inclinación mayor o menor, siempre el peso va a apuntar hacia abajo. El cilindro también está sometido a su peso y la fuerza T del cordón, es decir, una fuerza de tensión que está sujetando prácticamente esto. Si yo corto esta soga, lo llamaremos, cordón, si yo corto este cordón, pues mi cilindro se va a ir rodando para abajo y bueno, entonces ya no estuviera en equilibrio. Es por eso que nosotros estamos analizando, que estamos considerando esta tensión. ¿Por qué? Porque esta tensión en realidad es lo que mantiene en equilibrio a un objeto. Y acá podemos ver las reacciones que hay en este cuerpo, que es la reacción normal, el peso y la tensión. Es esta tensión con un ángulo de 20 grados, la reacción normal que actúa en el punto de contacto. Eso tengan bien en cuenta, actúa en el punto de contacto. La reacción normal y el peso. Y nos dice, como estas tres fuerzas concurren en el centro, miren, si yo esta fuerza lo movería más acá, concurren en este puntito. Y nos dice, como estas tres fuerzas concurren en el centro del cilindro, podemos aplicar la ecuación del equilibrio a esta partícula, lo que es igual al aplicarse al cilindro. Nosotros estamos analizando partículas y nosotros podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para una partícula. Ahora, tenemos un ejemplo. Esto ya es un problema, ¿sí? Aquí nos dice, dado, la caja pesa 550 libras. Esta caja pesa 550 libras. Y la geometría es como se muestra. Bueno, nos pide hallar las fuerzas en las cuerdas AB y AC. Bueno,
¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a seguir una serie de pasos, ¿sí? ¿Qué es el primer paso? Siempre el primer paso va a ser dibujar un diagrama de cuerpo libre. ¿En qué punto? Nosotros podemos dibujarlo en este punto, podemos dibujarlo en este punto, podemos dibujarlo en este punto, pero dibujamos en el punto donde concurren la mayoría de las fuerzas o todas las fuerzas. Y el punto en el que concurren todas las fuerzas, es decir, en el punto en el que están aplicadas todas las fuerzas, es en el punto A. Entonces nosotros dibujamos un diagrama de cuerpo libre para el punto A. Esta cuerda AD será una tensión hacia abajo, pero es este mismo peso, como les dije, este peso de 550 libras se transmite a esta cuerda. Entonces, nosotros vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre, que es esta. Analizamos en el punto A, tendremos una fuerza B que va del punto A al punto B, una fuerza C que va del punto A al punto C, y el peso, que nosotros lo representamos como fuerza D, que es igual a 550 libras. Muy bien, aplicando las ecuaciones de equilibrio. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio escalar. En el punto A tenemos, vean esto, quizá algunos no lo conocen, quizá ya algunos sí. ¿Qué es este triángulo? Este triángulo, un vector puede, la dirección de un vector puede ser dada por su ángulo, como vemos en este caso, de 30 grados. Pero también un vector puede ser dado por el triángulo de fuerzas. Se llama pendiente. Este es un triángulo de pendiente. ¿Sí? Este es un triángulo de pendiente, que es 3, 4, 5. Acá, claro, puede ver cualquier cantidad. Pero esto igual se presenta un ángulo. ¿Qué es lo que nos dice este triángulo? Por relación de triángulos, si yo trazo una recta desde acá, hasta el eje X, pues me dice que la fuerza en X no va a ser nada más que 4/5. ¿Por qué 4/5? Porque yo puedo decir la fuerza X entre la fuerza C es igual a 4/5 y la fuerza Y entre la fuerza C es igual a 3/5. Es decir, si yo quisiera hallar la fuerza en X, simplemente tengo que multiplicar este lado horizontal del triángulo por la hipotenusa de este triángulo, 4/5. Si yo quisiera hallar la fuerza en el eje Y, es decir, quisiera descomponer en el eje Y, simplemente tendré que decir que 3 entre 5, como vemos aquí, es decir, 4/5 y 3/5, es decir, dividir 3 entre la hipotenusa. Uy, si es que quisiera hallar eso. Ya, ahora. Bueno, ya tenemos acá las... Ya, estábamos...
Ya. Tenemos la ecuación de equilibrio. Decimos sumatoria de fuerzas en X, que no es nada más que menos la fuerza B. Voy a apagar su micrófono, por favor. Apagan su audio. Ya. Luego de esa interrupción vamos a continuar, ¿sí? Perdón. Bueno, tenemos acá, aplicamos la ecuación de equilibrio en el punto A, dijimos, ¿verdad? Este es nuestro triángulo de pendientes y este es nuestro ángulo. Decimos menos, ¿por qué? Porque estamos descomponiendo este en su componente rectangular, esta fuerza B en su componente rectangular, que es en su componente en X. Entonces decimos menos la fuerza B por el coseno. ¿Por qué? Porque este es el ángulo adyacente a este, perdón, este lado es adyacente a este ángulo. Entonces, coseno de 30 grados, más la fuerza C entre 4/5. Como les iba diciendo, esto no es nada más que cuando yo quiera descomponer en el eje X, es dividir el valor de este lado del triángulo entre este. Si yo quisiera hallar la componente en el eje Y, es dividir este lado, que en este caso es 3, entre este lado, que es 5. Entonces, en este caso, como estoy hallando la componente en X, pues tendré que dividir 4 entre 5, que es 4/5, por la magnitud de la fuerza, por la fuerza C igual a 0. Y sumatorias de fuerzas en Y es igual a la fuerza B. Esta es nuestra fuerza B. Estamos descomponiendo en el eje Y, entonces tendremos una fuerza en este sentido, que es positivo, por el seno de 30 grados. Claro, si nosotros dijimos que acá era coseno, el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto a este ángulo será seno, ¿no es cierto? Más la fuerza C, tenemos esta fuerza C, entre dividir el lado del triángulo pequeño entre entre la hipotenusa. Es decir, fuerza C entre 3/5. Si yo tuviera otros valores acá, es lo mismo, ¿sí? Simplemente es para hallar la componente en X, repito una vez más, dividir el lado en X de este triángulo entre la hipotenusa. Y si yo quisiera hallar la fuerza en Y, simplemente es dividir el lado Y sí, claro, este lado entre la hipotenusa. Siempre dividir entre la hipotenusa, nada más. Nosotros resolvemos las ecuaciones y tenemos la fuerza B y la fuerza C. Simplemente es eso, ya habíamos hallado. Y claro, simplemente teníamos dos incógnitas. Si hubiéramos tenido esta más de incógnita, bueno, no hubiéramos podido hallar. ¿Por qué? Porque tendríamos 3 incógnitas y como solo tenemos 2 ecuaciones, no hubiéramos podido hallar. Vamos a trabajar con un ejemplo 2 que nos dice, dado la masa del cilindro es C, es de 40 kilogramos y la geometría, como se muestra, determine las tensiones en los cables DE, EA y EB. El primer paso siempre es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Miren, aquí dibujamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué punto? ¿En qué punto es donde las fuerzas son concurrentes? Es decir, ¿en qué punto todas las fuerzas se unen? O la mayoría de las fuerzas. En el punto E, ¿verdad? Entonces, dibujamos un diagrama de cuerpo libre para el punto E. Luego, aplicamos las ecuaciones de equilibrio para resolver para las fuerzas en los cables de EA y EB. Las dos ecuaciones de equilibrio, que es la primera ley de Newton, ¿sí? Es decir, repito nuevamente, dibujamos un diagrama de cuerpo libre en este punto, como se muestra acá, en el punto E. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran unidas, valga decir la palabra, todas las fuerzas. Y observen esto, acá tenemos un cilindro de 40 kilogramos, acá tenemos un cilindro de 40 kilogramos, acá tenemos una polea, esto es una polea fija. ¿Por qué? Porque está, se podría decir, empotrado a una pared. Entonces esta polea no se mueve. ¿Qué es lo que hace? Nosotros dijimos que las poleas transmiten las fuerzas, ¿verdad?
Las poleas transmiten las fuerzas. Entonces, como las poleas transmiten las fuerzas, acá yo tengo un peso de 40 kilogramos. Lo que hace esta cuerda es transmitir este peso para acá. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando en el diagrama de cuerpo libre en este punto. Y acá tendré una tensión en E, que va del punto E al punto B, como aquí nos dice, la tensión de E a B. Pero esta tensión es la misma, bueno, la magnitud de esta tensión es esta. ¿Por qué? Porque se transmite a través de una polea fija. ¿Sí? Hay otro tipo de polea que es una polea móvil, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este peso de 40 kilogramos que está en el cilindro se transmite a través de esta polea y nosotros analizamos, como estamos analizando en este punto, pues tendremos una tensión EB, que es igual a 40 por la gravedad, masa por la gravedad. Y bueno, en estos otros simplemente es ED, la tensión ED y la tensión EA. ¿Sí? Ojo, que si nos pidieran hallar el peso del cilindro, nosotros simplemente requerimos hallar la tensión en EA, que es igual al peso del cilindro. ¿Qué nos dice? Aplicando la ecuación escalar de equilibrio en el punto E, obtenemos. Acá tenemos un ángulo para descomponer esta fuerza. Acá tenemos un ángulo para descomponer esta fuerza. Esas otras dos fuerzas no se descomponen. Aplicando las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, aplicamos la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X. No será nada más que menos. ¿Por qué menos? Porque este vector va en el eje X negativo. Siempre tengan en cuenta eso. Yo pudiera haber escrito tensión ED y ya estuviera mal. ¿Por qué? Porque no estoy considerando este signo. Menos tensión ED más. Descompongo esta fuerza. El lado en X será coseno. ¿Por qué? Porque es el lado adyacente a este ángulo. Y el lado opuesto será seno, ¿no es cierto? Entonces, más 40 por 9.81 por el coseno de 30, ¿sí? Estamos descomponiendo en el eje X y en el eje Y. Por el coseno de 30 igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a. Descomponemos este vector en el eje Y. Como dijimos que en el eje X era por el coseno de 30 grados, en el eje Y no será nada más que por el seno de 30 grados. Entonces tenemos acá el seno de 30 grados. 40 por 9.81 por el seno, acá tenemos el seno de 30 grados menos la tensión. Esto no es necesario descomponer, ¿por qué? Porque va dirigido hacia abajo, menos la tensión EA, igual a 0. Resolvemos las ecuaciones y tenemos las tensiones, que la tensión ED incluso lo podemos simbolizar con una flecha diciendo que va en ese sentido. Tiene una magnitud de 340 newtons que va en el eje X negativo. Y también nos pidieron la tensión EA, esta tensión, que es equivalente al peso, que es igual a 196 newtons. Simplemente se resuelve de esa manera los ejercicios. Y bueno, acá vamos a hacer una prueba de todos los conceptos que hemos aprendido, de los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué es? Nos dice, asumiendo que usted conoce la geometría de las cuerdas, ¿en cuál sistema de arriba usted no puede determinar las fuerzas en los cables? Es la primera pregunta. A ver, piénsenlo un poquito. Lean esta pregunta y a ver, un poquito piénsenlo. ¿En cuál no pudieran aplicar, o perdón, en cuál no pudieran determinar las fuerzas? Ya. Repito la pregunta, nos dice, asumiendo que usted conoce la geometría de las cuerdas, ¿en cuál sistema, en el primero, en el segundo o en el tercero, usted no puede determinar las fuerzas en los cables? En esto podemos determinarlo. ¿Por qué? Porque simplemente es un cable
que gira a través de una polea. Este circulito es una polea. Lo mismo acá. Pero miren acá. Acá hay una cuerda, 2, 3, 4 cuerdas. Y nosotros solo tenemos 2 ecuaciones de equilibrio. Entonces, no podemos aplicar en este tipo de diagramas de cuerpo libre o en este cuerpo, no podemos aplicar lo que es, no podemos determinar estas tensiones. ¿Por qué? El peso es muy grande, los cables son muy delgados, existen más incógnitas que ecuaciones, hay muy pocos cables para un peso. Pues simplemente existen más incógnitas que ecuaciones. Y ya, ¿por qué? Porque solo tenemos 2 ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, pero acá, si nosotros realizaríamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, pues tendríamos 1, 2, 3, 4 incógnitas. No podríamos determinar, ¿por qué? Porque solo tendríamos un sistema tuviéramos que tener un sistema para 2 incógnitas. Entonces, es por eso que este tipo de cuerpos se dice que es indeterminado, es decir, no se puede determinar las tensiones. Ya, y aquí, ahora sí, aquí es un problema un poquito más complejo. Nos dice, la masa de una lámpara es de 20 kilogramos. Acá tenemos la lámpara, es de 20 kilogramos. Y la geometría es como se muestra. Hallar la fuerza en cada cable. En el cable AC, AB, CD y en el cable DE. Nosotros elegimos el primer paso siempre es dibujar un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es dibujar un diagrama de cuerpo libre, pero ¿dónde? En el punto donde actúan más fuerzas, es decir, en el punto donde concurren más fuerzas. ¿Y en qué punto es eso? En el punto D. Ah, pero miren, observen. También puede aplicarse en el punto C. ¿Por qué? Porque en el punto C, ¿cuántas fuerzas actúan? 1, 2 y 3. Y en el punto D, 1, 2 y 3. Entonces, hay 2 puntos donde podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, pero nos están pidiendo la fuerza en cada cable, es decir, 1, 2, 3, 4. 4 tensiones nos están pidiendo, 4 fuerzas. Y nosotros solo tenemos 2 ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer 2 diagramas de cuerpo libre, es decir, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre en el punto D y otro diagrama de cuerpo libre en el punto C. Y aquí decimos, primero, un diagrama del cuerpo libre para el punto D. 2. Aplique las ecuaciones de equilibrio en el punto D. Para resolver para las incógnitas, aplicando las ecuaciones de equilibrio podemos determinar esta tensión DE y esta tensión DC, ¿no es cierto? Para determinar las incógnitas, la fuerza CD y la fuerza DE. Una vez conocida esta fuerza, ahora recién puedo aplicar esta condición, ¿sí? Perdón, la ecuación de equilibrio en este punto, en el punto C. Conociendo la fuerza CD, conociendo el valor de esta tensión, simplemente tendré 1 y 2 incógnitas. Entonces, puedo determinar, ¿no es cierto? Puedo determinar el valor de estas 2 incógnitas, de estas 2 tensiones. Conociendo la fuerza CD, repita este proceso en el punto C. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado primero el punto C? Yo digo, no, yo primero analizo el diagrama de cuerpo libre en el punto C. Pues no se hubiera podido. ¿Por qué? Porque acá tengo 1, 2 y 3 fuerzas desconocidas. Simplemente acá nos dan la masa, que es de 20 kilogramos, la masa de esta lámpara. Entonces, si yo primeramente hubiera analizado el diagrama de cuerpo libre en el punto C, no hubiera podido hallar. Si analizo en el punto D, puedo hallar esta fuerza. Y ya conociendo esta fuerza, puedo hallar las otras 2 fuerzas. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre en el punto D. Tengo el punto D. Tengo una fuerza DE, que es esta misma fuerza DE, una fuerza CD o DC, que es lo mismo, este cable es el mismo, una fuerza CD que va dirigido hacia allá, estamos analizando en el punto D, y una fuerza D.
que es el peso de la lámpara, que era de 20 kilogramos. Ese 20 kilogramos lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.81, y nos da el peso. Aquí tenemos una y dos incógnitas. El peso lo conocemos. Aplicamos las ecuaciones escalares y conseguimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza de E, pero como estoy hallando la sumatoria de fuerzas en Y, entonces estoy descomponiendo esta fuerza en el eje Y. Será la fuerza de E por el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque el lado opuesto a este ángulo es 30 grados. Entonces será fuerza de E por el seno de 30 grados menos el peso, que es 20 por 9,81 newtons. Sumatoria de fuerzas en X, que será la fuerza de E por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque este lado es adyacente al ángulo, ¿no es cierto? Entonces, por el coseno de 30 grados menos la fuerza CD va dirigido en el eje X negativo. Resolvemos estas dos ecuaciones. De acá, esto pasamos sumando, seno de 30 grados pasamos dividiendo, y nos queda que la fuerza de E es igual a 392 newtons. Ya tenemos la fuerza de E. Si emplazamos acá, multiplicamos, pasamos restando, se anula con el signo negativo y me quedará 340 newtons. Una vez que ya tenemos la fuerza CD, es decir, ya tenemos esta tensión, esta fuerza CD, ahora analizamos un diagrama de cuerpo libre aquí. Es decir, en este problema lo que estamos haciendo es analizar en dos diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay otra manera de determinarlo directamente. Entonces, tenemos la fuerza CD, que ya lo conocemos, habíamos determinado que eso era 340 newtons. La tensión, que es la fuerza ACE, y la fuerza BC. Miren, acá nos topamos nuevamente con un triángulo dependiente. ¿Sí? Con un triángulo dependiente. Ya lo sabemos cómo hacer, ¿no es cierto? Aplicando las ecuaciones escalares de equilibrio, en el punto C obtenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza CD, que es 340 newtons, menos la fuerza BC. Pero miren, aquí estaba este ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora está con la vertical? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, lo que sucedió aquí es que este ángulo, por ser alterno interno, pasó a estar en este lado. ¿Por qué? Porque 45 más 45 me da 90 grados. Es decir, este ángulo yo lo trasladé a este lado. Y es por eso que está de 45 grados. Sumatoria de fuerzas en X, dijimos, ¿verdad? 340 menos la fuerza BC por el seno de 45 grados. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo tengo un ángulo de 45 grados y estoy diciendo sumatoria de fuerzas en X, es decir, en este lado. Descompongo esta fuerza en este lado. Pero no es el lado adyacente a este ángulo. Es decir, la fuerza BSC en X no podríamos realizarlo con el coseno, sino con el seno. ¿Por qué? Porque este ángulo está con la vertical. Menos la fuerza AC, como estamos hallando en X, será 3 dividido entre 5. 3 quintos, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a fuerza AC. Acá tenemos la fuerza AC. Dividido entre 4 quintos. 4 quintos. Menos la fuerza BC. Tengo una fuerza BC. Y ahora sí, si yo descompongo esta fuerza en su componente Y, pues resulta que este lado es adyacente a este ángulo. Como este lado es adyacente a este ángulo, pues será por el coseno, ¿verdad? Por el coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque este lado es adyacente. Si tuviéramos con la horizontal, como hicimos en los anteriores ejercicios, pero como está con la vertical, se invierte, nada más. Resolvemos las ecuaciones y tenemos que la fuerza BC es igual a 275 newtons y la fuerza AC 243 newtons.
Nada más. Entonces, acá nos dice una prueba de atención. Elige el diagrama de cuerpo libre correcto de la partícula A. Esta es nuestra partícula A. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto? El inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. El inciso A. ¿Por qué? Porque tendremos una tensión, otra tensión y el peso. Y aquí está, el peso de 100 libras, una fuerza 1 y una fuerza 2, con sus respectivos ángulos. ¿Sí? Ahora, nos dice otra prueba. A ver. Empleando este diagrama de cuerpo libre del punto C, la suma de fuerzas en la dirección menos X, sumatorio de fuerzas en X es, repito, empleando el diagrama de cuerpo libre del punto C, la suma de fuerzas en la dirección de menos X, es decir, en este lado, sumatoria de fuerzas en X es, ¿cuánto llegaría a ser? Sería sería la fuerza 2 por el, ¿cuál sería? Fuerza 2 por el seno, por el coseno, por el seno, por el coseno, ¿cuál? Nos dicen, o sea, aplique la ecuación de equilibrio del sumatorio de fuerzas en X. ¿Qué ecuación es la correcta? ¿Qué ecuación? ¿A, B, C o D? Pues es, es el inciso B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza 2 por el coseno de 50 grados menos 20 libras. Y ya, el inciso A, el inciso D eran incorrectos. Tendríamos la fuerza 2 por el coseno de 50 grados menos 20 libras. Y ya, ese es el diagrama de cuerpo libre correcto. Bueno, chicos, ¿qué es lo que hicimos ahora? Espero que me hayan podido entender. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es estudiar la estática de una partícula. ¿Sí? Es decir, nosotros no, si se dieron cuenta, no determinamos reacciones, no determinamos otras cosas más que tensiones. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente analizamos una partícula, es decir, un punto. Entonces es por eso que al analizar una partícula es lo que determinamos las ecuaciones, ¿no es cierto? Para obtener el equilibrio de una partícula, simplemente requerimos sumatoria de fuerzas y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos momentos? Porque no era necesario. Ningún ejercicio lo necesitamos. ¿Por qué? Porque estábamos analizando partículas. Nada más. Ahora lo que vamos a hacer la siguiente clase es analizar ya cuerpos rígidos. Y es ahí donde generalmente en los libros aparece como estática. Si yo hice este tema introductorio, ¿por qué? Porque es por algo que se debe partir, por algo que se debe saber. En aquí lo único que usamos fue sumatoria de fuerzas en las direcciones X y Y, y también usamos suma de vectores, nada más, descomposición y tomamos en cuenta los signos, nada más. Entonces, es por eso que quise partir de aquí. Quizá algunos esperaban que empezar a resolver directamente ejercicios o empezar directamente con equilibrio de un cuerpo rígido. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿sí? Posiblemente sea el día lunes o el día martes. Eso lo vamos a analizar la siguiente clase. Lo que hoy día hicimos, en resumen, fue la estática de una partícula.
Lo que la siguiente clase vamos a hacer es analizar un cuerpo. Ya vamos a analizar un cuerpo, ya sea una esfera, cualquier cuerpo, que está formado de infinitas partículas. Eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, entonces, espero que les haya quedado claro, espero que haya podido hacerme entender. En realidad, todo esto yo lo estoy haciendo porque quiero compartir con esas personas que quizá están iniciando con este curso o con esta materia que es el mundo de la física, ¿verdad? Entonces es por eso que yo lo hice de esa manera. Ujú.